Buenos días, amigos. El programa Antes de Mediodía había conversado para servir de vehículo para llevar temas de actualidad. César Castro Balbi, soy el doctor César Castro Balbi, y con anterioridad ya habíamos hablado sobre el tema de la ética, y hoy día vamos a hacer una ampliación respecto de la ética y la política. Es un tema bastante especial, muy de hoy, muy del tiempo. Convergen aquí una serie de factores que nos preocupan realmente en nuestro querido país. Nuestro Perú está afectado por diferentes acciones violentas, por corrupción, por diferentes situaciones que tienen una raíz o en el ser, o en la persona, o en los actos del ser, o en los actos de la persona. ¿Dónde está realmente el inicio? ¿Dónde se inicia todo esto? De acuerdo a los doctos, la ética proviene del griego ético. Este término implica, siendo una parte de la filosofía, que su objeto es la moral. Y la moral es el comportamiento, es la acción que lleva a cabo el ser humano. Los políticos son personas que se encargan de planificar las acciones para desarrollar actividades para el Estado. Entonces, si esto es así, ¿debería existir una relación entre la ética y la política? ¿O es que la política no puede aceptar a la ética como un elemento sustancial e importante para las acciones? Bueno, en esta discusión existe un personaje muy conocido por todos, Nicolás Maquiavelo. Tiene una obra cumbre llamada El Príncipe, y él propone que la acción de los políticos se encuadra en una naturaleza que proviene de lo humano. El hombre es conflictivo, el hombre tiene bajas pasiones, el hombre construye un mundo a partir de su interés, muchas veces mezquino, y por tanto es una de las formas en las cuales se tiene éxito para poder gobernar. Esto ha sido copiado de manera diferentes por los políticos y creo que los resultados no son halagadores. Encontramos una sociedad absolutamente dispuesta a la corrupción y al engaño. Sin embargo, estamos también atentos a la ciencia, que nos señala que existe una ética política. Una ética política que durante muchos siglos ha sido preocupación de los antiguos filósofos, entre ellos Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, que señalaban entre los problemas medulares que existía, por ejemplo, tensión entre el elitismo y el igualitarismo, que existía una situación de conflicto entre el bien individual y el bien común, la obligación de obedecer a la autoridad, y otros que se han presentado a través de la historia. Entonces ya estamos viendo que ha habido un conflicto efectivamente entre lo que es la ética y la política. Pero esto tiene que tener lógicamente un correlato y una solución. Para ello he escogido 6 principios básicos que creo nos tienen que servir como un elemento fundamental para ubicarnos el buen quehacer de un político dentro de sus acciones para el Estado. El principio de la receptividad, el principio de la transparencia, el principio de la dignidad, el principio de los fines universales, el principio de la servicialidad, el principio de la responsabilidad. En cuanto a ellos, la receptividad implica esa capacidad que tiene para aceptar las críticas de los ciudadanos, y los ciudadanos pueden enterarse mediante actualmente lo que son los principales informantes de la realidad, que son los medios de comunicación.
aquellos que no tienen capacidad para ser receptivos están afectados y no pueden tener discernimiento ni tampoco un entendimiento con la colectividad que les está cuestionando su acción. Otro de los elementos es la transparencia, donde no debe existir un doble discurso, donde no está bien que se engañe a la colectividad, que se engañe a los ciudadanos con muchas veces efectismos. Uno de los principios importantísimos es la dignidad. La dignidad es aquello que debe prevalecer para que exista respeto por el hombre, por el ser humano. Tanto que los derechos humanos exigen que no se le trate como medios, sino como fines a la humanidad, al ser humano. Todo aquello que no está basado en este pensamiento es inmoral. Los fines universales quiere decir que no están primero los intereses mezquinos del político o del partido político, sino están los fines superiores de la sociedad, de la nación, de la comunidad. El de servicialidad, que sabemos perfectamente que la servicialidad implica el concepto de servir a la comunidad y no servirse de ella. Cuando se parte del pensamiento que debemos servirnos del Estado, de los bienes que tiene el Estado, de los efectos que tienen las acciones que ejercemos a favor o en contra del Estado, se generan realmente o bien hechos positivos para un país o bien hechos negativos para el país. Y por último, el principio de responsabilidad, que es consabido, y esto implica un acto moral que obliga a la persona, al político, a ser responsable. Como decía Weber, ¿no? El principio de la responsabilidad es fundamental para crear una condición de confianza en el político. Si no existe este tema de la responsabilidad, este punto importante, este principio, no existiría posibilidades de exigir un comportamiento eficaz y constructivo. Luego, debemos de considerar que existen dos sistemas. Uno que considera a los valores como un elemento que sirve a la humanidad. Ese es el sistema europeo, que se basa en el griego y, por supuesto, en lo latino. Pero el otro es el sistema anglosajón. Y lo anglosajón habla del valor, que es un grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades. Vale decir, una interpretación netamente materialista. De allí viene el problema que nos encara día a día, cómo debemos calificar un comportamiento, si es moral, si es inmoral. Entonces, en nuestro país debemos estar con los ojos muy abiertos, debemos estar conscientes que la ética política es necesaria para construir una verdadera nación. No debemos dejarnos llevar por el efectismo, por los ofrecimientos desmesurados o aquellos que hablan de grandes proyectos sin tener siquiera la formación debida para poder dirigir a la sociedad. Este mal que se llama la corrupción nace justamente de la falta de la ética y, por supuesto, de su correlato, su objeto, que es la moral. Con actos inmorales ninguna sociedad crece sana. De allí que también los intereses mezquinos, muchas veces de políticos, se basan solamente en la configuración de un Estado ficticio, de un Estado irreal, de un Estado que los medios de comunicación no tienen capacidad para poder presentar la verdad. Compran, se le aplica una valoración, como he dicho, anglosajona, ¿no? Y los medios de comunicación lo que venden son productos, no están cumpliendo con el principio de transparencia, no están cumpliendo con su responsabilidad de crear opinión. Un voto saludable es un voto que está informado. Nosotros por eso en estas elecciones que vienen, tanto de los distritales
como de los 25 regionales y de todos aquellos que nos van a representar, tiene que ser sumamente importante su elección basado en la lectura de los principios. Bueno, mis queridos amigos, yo me despido hasta otra oportunidad, deseándoles que tengan un bonito fin de semana y con ustedes queda el trailer de la película Soldado Desconocido, que en nuestro lindo quechua se dice Manari Cisca. Muchas gracias. Buenos días.